Y lo habíamos anticipado, este proyecto inesperado que está planteando el FMI de modificar la edad jubilatoria de las mujeres y pasarla de 60 a 65 años. Estamos con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Qué placer estar con ustedes. ¿Cómo toma este proyecto que está planteando el Fondo Monetario? Bueno, en realidad es pretérito en términos de la propia discusión. A ver. Se han probado las fórmulas de los organismos multilaterales en relación con la seguridad social a principios de los 90. Nosotros hemos sido alumnos muy aplicados al respecto y fue un desastre. Es decir, fue un desastre, inclusive en términos de cómo se planteó la privatización, los resultados. Con la CFJP, dice. Claro, el afano de jubilaciones y pensiones. Precisamente porque inclusive fueron simplemente en aquel momento una dependencia más de los bancos, se liquidó la reserva del propio Estado, por lo cual el Estado tenía que seguir pagando lo que ya no recaudaba, y fue el Estado el que hizo de promotor de ese sistema tan vil, tan absurdo y grotesco, que inclusive prometía una cuenta promedio de acumulación para el trabajador de alrededor de $20.000, y luego lo que se verificó cuando cae el sistema, que esas cuentas no superaban los $7.000 o $8.000, ¿no? Claro. Así que en realidad volvemos a la falacia. ¿Cuál es el problema? El sistema en Argentina tiene un problema estructural. Claro. Y el sistema político institucional no está discutiendo esos problemas de estructura. Está a veces generando medidas, algunas mejores, otras ¿Cuál es el problema estructural que tiene el sistema previsional argentino? Yo diría que hay que pensar más que en la edad, que también es una discusión vieja, se dio a fines de los 80 en Europa, en un mercado laboral que no genera nuevos empleos, hablar de aumentar un año, 2 o 3, es ocluir el ingreso al mercado de los jóvenes, claro, por lo cual queda totalmente desbaratada. En un mercado laboral que tiene un número importante de trabajos negros también. Efectivamente. Bueno, el tema, ese es el otro tema, financiación. Hoy las dos fuentes de financiación son el trabajo, con esa cuota de trabajo en negro, e inclusive con mucho trabajo en blanco que tiene rubros en negro, claro, es decir, no remunerativos. Y por otra parte, bueno, agrego a lo del trabajo, que hubo una quita promedio de 8 puntos con el ensayo Cavallo en el 95, que nunca se recuperaron a valores históricos. De aportes patronales. De aportes patronales. Claro. Y la otra mitad proviene de impuestos. Y de los impuestos, hoy el que más está oblando, el que más participa en el financiamiento es el IVA, con un 17% mensual, que todos lo sabemos, es el más regresivo de los impuestos, por lo cual no da sustentabilidad a los pobres, manteniendo a los pobres jubilados. Ahora, Eugenio, concretamente con el proyecto primero, ¿es viable en términos sociales y en términos políticos modificar la edad? Porque lo que están planteando es que las mujeres a los 60 años no tienen una condición de salud y de vida similar a la que tenía hace 20 años. Hay una expectativa de vida un poco mayor y las mujeres podrían trabajar incluso un poco más. ¿Esta ecuación se tiene que tener en cuenta o no? El tema del trabajo después de los 60 o de los 65, en relación a la biología, que hoy nos permite una sobrevida de 20 a 25 años, debe estar basado en la premisa de la opción de la persona. Es decir, una cosa es trabajar por obligación y otra cosa es trabajar por deseo. Sí. Así que hay potenciales a desarrollar en mayores de 65 y demás, pero no con la concepción de obligatoriedad. Hoy, por ejemplo, hay explotación del adulto mayor, es decir, hablamos del trabajo de los chicos, nos sobresaltamos, la OIT opina al respecto, sin embargo acá hay explotación en tareas riesgosas, penosas, de gente de 70, 80, 90 años. Ahora, lo que me decían las autoridades es que
las autoridades de ANSES es que hoy por hoy las mujeres se jubilan a los 63. Sí, el promedio es a los 63, a los 63, pero por decisión de la mujer. Por decisión de la mujer. Porque sí, tiene la facultad de poder hacerlo a partir de los 60. Que la mayoría a los 63 años se jubilan. ¿Cómo sería viable eso en un país donde todos los días vemos, y digo, tenemos incluso hasta conocidos, que plantean que si vos te quedás sin trabajo a los 45 años ya sos viejo y es muy difícil que una empresa te tome? Entonces, se te corre la edad de jubilación, se te achica la edad de vida útil laboral, ¿cómo se hace? En la discusión, la variable edad es uno de los temas, no es el tema central. Hoy yo diría que lo que se está discutiendo en el mundo es el financiamiento fundamentalmente, claro, que es lo que acá se trata de omitir. Se decía que para cambiar ese financiamiento hay que tocar intereses. Claro. Y esto implica decisiones y consensos políticos que hay que ver cómo se arriban a ellos en la Argentina. Hay un antecedente importantísimo, me tocó participar de él en el año 94, en España, frente a una crisis del sistema, se reunieron todas las fuerzas políticas y sociales y generaron lo que se llamó el Pacto de Toledo, que es un pacto de la Moncloa, no referido a lo político, sino al decálogo de la seguridad social. Las fuerzas políticas, después de crisis económicas, sociales y políticas que tuvo la península, al día de hoy preservan ese decálogo. Me parece que lo que tiene que hacer el sistema argentino es discutir, acordar, y no estas recetas que ya son antiguas. Y les doy, perdón, es una receta antigua, modificar la escala, modificar la edad jubilatoria es antiguo. Es antiguo. Tomar esa variable únicamente en la discusión no tiene sentido. Y agrego respecto a esa variable. Hace 20 años Argentina era el segundo país más envejecido de Latinoamérica. En el último informe de la OMS, que tiene 90 días, Argentina pasó a ser el séptimo país más envejecido. Vale decir, muchos países que envejecieron a tasas latinoamericanas, entre 8 y 10 años, nos han pasado. ¿Qué refiero? Que antes solo estaba Uruguay arriba de Argentina. Hoy está Uruguay, está Cuba, está Chile en primer término con 80.3 de esperanza o expectativa de vida. Claro. Nos pasó México, Panamá, Costa Rica, nos alcanzó Perú, Ecuador, está muy cerca Brasil y Bolivia, que estaba a 12 años de diferencia, hoy está solo a 2 años. Hablaba recién del financiamiento. ¿Qué más allá de reducir el trabajo en negro y la generación de empleo podría hacerse para mejorar el financiamiento y que haya, digo, más allá de que haya más aportantes que... Hay que hablar de algo que tangencialmente apareció en la discusión de ganancias, que es el tema de la reforma fiscal, ¿no? Es decir, hay que ver qué rentas o qué actividades... ¿Qué impuestos hoy aportan a lo que es la previsión social? Básicamente decía, con el 17% va a la cabeza el IVA, luego en proporciones más chicas ganancias, patrimonio, cigarrillos, hidrocarburos, en pequeñas proporciones. Por eso, esos son todos los impuestos que incluso los mismos jubilados están pagando todos los días. Exactamente, es decir, a través del propio consumo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo algún otro tipo de renta o algún otro tipo de actividad. Los aportes, ociosa, como decía claro, eso hay que reverlo urgentemente.